tardes. Los trabajadores del sector salud protestaron en conmemoración del Día del Bioanalista para denunciar la situación de los laboratorios del sistema de salud público. Lastimosamente, desde hace varios años lo que hemos visto es un retroceso. Cuando preguntan cuál es la diferencia entre la celebración del año pasado y esta con respecto al Día del Bioanalista, podemos decir que estamos peor. ¿Por qué? Estamos peor porque hoy en día, aquí en Distrito Capital y Miranda, que son los dos estados que represento, tenemos un 13% únicamente de laboratorios clínicos públicos que pueden someramente hacer algún tipo de exámenes. La presidenta de la Federación de Bioanalistas de Venezuela, Judy León, detalló que un venezolano debe recorrer cerca de 10 centros de salud pública para poder realizarse una hematología completa. El ciudadano debe recorrer aproximadamente 10 laboratorios de ese sistema de la red, ¿verdad?, para poder conseguir, aunque sea para hacerse una hematología. Entonces, decir eso es impactante para uno, el venezolano que no tiene recursos económicos para poder tener, cada vez que va para un establecimiento de salud, una bolsa de dinero. Los especialistas exigieron a la administración de Nicolás Maduro un plan de recuperación nacional de las áreas de bioanálisis en la red de salud. Solicitamos al gobierno y al Ejecutivo Nacional que es urgente, pues, imperioso la necesidad de elaborar un plan de recuperación integral de los laboratorios de bioanálisis, porque ponen en riesgo la salud del pueblo venezolano y eso dice la Constitución, que la garantía de la salud y la vida el Estado lo debe de garantizar. Entonces estamos incumpliendo uno de los primeros preceptos que tiene la Constitución. Los bioanalistas aseguraron que 89% de los laboratorios de la red de salud pública se encuentran paralizados ante la falta de reactivos para realizar las pruebas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Los bioanalistas del estado Sucre realizaron un pronunciamiento sobre las condiciones en las que actualmente laboran. De 82 servicios de bioanálisis que existen en la región, solo 3 hospitales cuentan con los insumos necesarios para atender a los pacientes. El gremio aseguró que el sistema de salud está en terapia intensiva. Hoy podemos señalar de manera clara y precisa que nuestro sistema de salud está en terapia intensiva. No solo los servicios de análisis, sino toda la red hospitalaria a nivel nacional se encuentra en las mismas condiciones. Entre ellos tenemos que no contamos con agua directa, no contamos con los reactivos, con los insumos necesarios, los equipos de protección personal que nos permitirían a nosotros como profesionales de la salud poder trabajar de la mejor manera y dignificar lo que es el trabajo que hacemos en el día a día. Durante este 2022 se agudizó la escasez de cintas reactivas que impiden a unos 20.000 pacientes de todo el país tener acceso al insumo vital que les ayuda a gestionar adecuadamente la condición de diabetes tipo 1 y 2, así lo señaló la ONG Guerreros Azules. Además, la organización destacó que las personas que viven con diabetes tipo 1 necesitan medirse la glucosa en la sangre por lo menos 3 veces al día para determinar las unidades exactas de insulina que deben inyectarse. Al desconocer el valor, podrían descompensarse si presentan bajas recurrentes de azúcar y en el caso de la hiperglicemia, con el pasar de los días, puede generar una cetoacidosis grave. Ambas situaciones podrían llevar a la muerte del paciente a corto o mediano plazo. Asimismo, la ONG alertó que los pacientes de escasos recursos que reciben insumos del sistema público de salud utilizan un glucómetro del Estado y cuando les entregan las cintas usualmente están vencidas, una grave situación porque los resultados no son verídicos. Este lunes iniciaron las reuniones entre la Organización Internacional del Trabajo, la administración de Nicolás Maduro, empresarios y sindicatos del país. Precisamente, voceros de estos últimos denunciaron que algunos de sus dirigentes no pudieron entrar a estos encuentros. A las afueras del Hotel Capitalino, donde se llevan a cabo los encuentros, los dirigentes Rubén González y José Patines denunciaron que no se les dejó ingresar a la reunión con la comisión de alto nivel que se encuentra en el país. Mira, lo que nosotros vemos allí que hay una manipulación, pues. Y hay una manipulación porque no podemos explicar que en la mañana cuando llegamos nos piden la cédula y nos dicen, ¿dónde está Patines? Aquí está.
¿Dónde está Rubén González? Aquí está. ¿Dónde está Caridad? Aquí está. ¿Dónde está Negrín? Aquí está. ¿Y dónde está el otro compañero? Bueno, y aquí están. Pero resulta que traen una segunda lista y en esa segunda lista cuando nos van a buscar, entonces dicen, ¿cómo se llama usted? Rubén González, no aparece, usted no aparece, ¿sabe? Y entonces busquen a José Patines. Bueno, José Patines, usted tampoco aparece. O sea, ¿cómo uno se explica que en la primera lista estamos todos allí y ahora en la segunda lista que viene no aparecemos? Si arrancamos, en plena instalación, arrancamos excluyendo a dirigentes sindicales, sencillamente porque son incómodos para el gobierno, nosotros tenemos severas dudas de que esto vaya a llegar a un feliz término. Nosotros en ningún momento estamos en acuerdo de lavarle la cara a Nicolás Maduro ante el mundo diciendo de que todo aquí se está arreglando. Trabajadores exigirán en los encuentros la liberación de los 157 dirigentes sindicales detenidos, así como la fijación consensuada del salario mínimo, protección del mismo y la vuelta a la contratación colectiva. La aspiración de los trabajadores no es que vengan aquí a hacer turismo, es que vengan aquí a refrendar el tema que está ocurriendo con los trabajadores. Hoy, por ejemplo, creemos que la Organización Internacional de Trabajo debe poner en el tapete una de las medidas fundamentales, exigirle al gobierno la libertad de todos los trabajadores que están presos, porque son trabajadores presos de confianza por defender los derechos de la clase trabajadora. Estas reuniones se mantendrán en la ciudad capital hasta el próximo jueves, buscando precisamente realizar mesas de trabajo que permitan salir de la problemática que hay entre empleadores, obreros y la administración madurista. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Y por eso es una buena noticia, porque ante la absoluta falta de independencia de la justicia en Venezuela, este es el único camino para que hayan investigaciones en serio. Y lo que es importante es que esa oficina en Caracas se use para recabar información y para investigar y no simplemente para cooperar en las reformas judiciales o en los intentos, si es que son intentos, a futuro de tratar de reformar la justicia venezolana. En nuestro programa Buenos Días, Tara Siuk destacó la importancia de tomar en cuenta a las víctimas, abogados y organizaciones no gubernamentales que han participado en la recolección de evidencia para la investigación y no solamente ofrecer respaldo al Estado venezolano. Y por eso es importantísimo que de acá hacia adelante el trabajo de la Fiscalía tenga siempre en cuenta la situación de las víctimas, de los abogados, de los familiares, de las ONGs que están trabajando, juntando la evidencia para que se haga justicia en estos casos. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela alertaron a la sociedad civil el cambio de los símbolos característicos de la Casa de Estudios. Los problemas de la universidad no se van a resolver cambiando logotipos, los problemas de la universidad no se van a resolver de alguna manera pintando pupitres o iluminando la universidad. Queremos hacer un llamado y que toda la sociedad civil y que esté atento porque la universidad, más allá de las ayudas o cambios, recuperaciones o reparaciones que se estén dando, queremos entender que nosotros los estudiantes universitarios estamos en un proceso donde vamos a defender nuestros espacios, nuestra institucionalidad y sobre todo la ciudad universitaria que es patrimonio mundial de la universidad, y una placa que representa para nosotros un hecho histórico no puede ser una bandera de proselitismo político. Es por eso que rechazamos contundentemente, pero más allá de rechazar también queremos hacer una evaluación y que todos nuestros estudiantes estén atentos a esta operación Mosca que desde ya convocamos. Toda la representación estudiantiles, compañeros, estudiantes, profesores, hay que venir a nuestra universidad a ver qué es lo que está sucediendo y qué está suscitando con respecto a la recuperación. El dirigente estudiantil aseguró que hay un registro de 56% de estudiantes inscritos, por lo que hacen un llamado a las autoridades a retomar las clases presenciales. Gabriel Santana, dirigente vecinal del municipio Chacao, manifestó como una necesidad que se brinde un informe por parte de las autoridades municipales con respecto a la tala de árboles, la cual calificaron de indiscriminada. Nuestra propuesta es muy sencilla, que antes de realizar una tala o una poda severa en el área metropolitana se tenga que presentar un informe público con todas las especificaciones técnicas necesarias de cuál es la condición del árbol, si el árbol está muerto, si el árbol está enfermo, si el árbol afecta directamente la calidad de vida o la seguridad de nuestros vecinos, que se explique qué se va a hacer, es decir, hay casos donde, bueno, si la tala es la única opción, porque es la única opción, si es una poda severa, qué se busca con esa poda severa.
y que se explique qué se va a hacer y cuál es el objetivo. Hay veces que se hacen podas severas para tratar de recuperar un árbol que está enfermo. Hay veces que, por ejemplo, el caso aquí de estos árboles que se podaron para que no entraran los apartamentos, pero que eso esté explicado. Porque ¿qué buscamos con esto? Que este informe además se presente 15 días antes de realizar cualquier acción, que esté firmado por un especialista y por el Instituto de Ambiente. Y que este proceso sea evidentemente complejo para que este número nada más se realice en las talas que sean específicamente indispensables. Santana afirmó que este proyecto busca mejorar la transparencia y acercar las gestiones municipales a los vecinos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Buenas tardes. Los dirigentes sindicales del sector público pidieron a la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo que se encuentra en Venezuela exigir el respeto a la movilización sindical. Ayer se instaló la comisión de la OIT y bueno, ¿y cuál fue el resultado? No dejaron entrar a la QTV por malandrismo ahí, porque de repente dijeron no van. No dejaron entrar a Rubén González, uno de los expresos que viene de Guayana. No dejaron entrar al compañero Patines, que es el secretario general del sindicato de la Cancillería, que fue sacado del sindicato sin proceso, sin nada. No lo dejaron pasar. Entonces nosotros le hacemos un llamado desde aquí a la Organización Internacional del Trabajo. La OIT tiene que vigilar el tema de la libertad sindical en este país, porque como consecuencia de la violación a la libertad sindical tenemos 100 y pico de presos, trabajadores y dirigentes sindicales presos. Los sindicalistas pidieron a los representantes de la OIT cumplir con lo establecido en los convenios internacionales y defender los derechos laborales de los trabajadores. Que cumpla con los convenios, y está, donde dice que el salario mínimo se tiene que decidir entre una tripartita, donde esté el gobierno, estén los sindicatos, y los trabajadores y los jubilados. No puede ser que aquí el gobierno, que el presidente Maduro, se despache y se da lo huerto. Por último, los jubilados rechazaron las declaraciones de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien aseguró que las sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro impiden el fortalecimiento del salario. ¿Cómo se explica que la administración de Maduro esté regalando dinero a otros países? ¿Cómo se explica que, como decía Luis, que traigan Toyota? O sea, que para las Toyota no hay sanciones. ¿Cómo se explica que hay dinero y le dan prioridad a donar una plaza y los hospitales están sin insumos? Los hospitales están en un cierre automático. ¿Cómo se explica eso si eso fuera cierto, como ella lo dice? O sea que aquí hay prioridad, una plaza, adornar una plaza es mejor que equipar un hospital. Los trabajadores activos y jubilados convocaron a 2 movilizaciones el próximo 1 de mayo. Una en la avenida San Martín y la otra en Chacaíto. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Su cuarto se ha convertido en prácticamente su oficina. Esta es la historia de Marco Arriaga, un joven venezolano que, como muchos otros, ha visto como la inestabilidad laboral en Venezuela le ha obligado a tener varios ingresos para poder sortear la crisis. Marco es comunicador social. Se graduó en 2018. Actualmente tiene 4 empleos, 3 en Colombia y 1 en Ecuador bajo la modalidad de teletrabajo, con funciones tan diversas como la redacción, promoción de productos y hasta un call center. Actualmente no estoy trabajando en ninguna empresa venezolana. El tema de la crisis laboral y todo lo que ha dejado la pandemia me forzó a buscar otros ingresos que no tengan nada que ver con Venezuela, ya que es muy precario, es muy complicado, se atrasa el pago o el pago está muy por debajo del tema de las necesidades que tenemos en casa. Yo y mis papás, entonces mis papás son personas adultas ya, personas mayores. Yo soy el que prácticamente tiene que estar al frente cuando hay que hacer algún tipo de gasto, pagar el condominio, servicios, mercados, algún viaje, lo que sea. Hay que estar al pie del cañón. A diario, Marco despierta y prende su computador. La organización con sus labores ha sido clave para sacarlas adelante. Admite que se mantiene en línea desde las 8 de la mañana hasta casi las 10 de la noche. Bueno, la organización, como tú mismo lo estás diciendo, es base. Es fundamental cómo jugar con tu horario para que puedas cumplir con cada uno de tus objetivos en el día. Yo tengo la particularidad, y creo que es gracias a la zona donde vivo, que el servicio de Cantebet es bastante estable.
Sí tiene sus deficiencias, porque bueno, como todo tiene sus deficiencias, sin embargo, he sido súper privilegiado. Tengo actualmente una de las conexiones más rápidas que tiene habilitado el servicio de CanTV, y cuando me falla el servicio de CanTV, pues tengo que apelar por las otras teleoperadoras, ya sea Digitel, Movistar o en su defecto Movilnet. Historias como las de Marco la repiten miles de jóvenes en Venezuela, una que el próximo 1 de mayo conmemora el Día del Trabajador prácticamente sin seguridad social, con una pensión que no alcanza más que a menos de un cuarto de la canasta básica. Y es bastante agobiante, por así decirlo. Entonces, por supuesto que te encuentras en un punto contigo mismo en que te tienes que replantear muchas cosas y tomar decisiones que por más que uno no quiera, uno se tiene que adaptar. Uno tiene que tener ese grado de resiliencia bastante agudo para poder afrontar todo lo que te hace enfrentarte aquí, tener un día a día en Venezuela, pues, en Caracas, aunque todo el mundo dice que Venezuela se arregló, pero eso es totalmente un mito. Entonces uno por supuesto dice, bueno, pero es que tengo que hacer plata, tengo que hacer plata, tengo que hacer plata, y uno se enfoca en hacer plata, en hacer dinero, porque hay que vivir el día a día, porque eso es lo que nos dicta la economía del país. Vive al día o no vivas. En Venezuela, el nivel de informalidad laboral ha crecido durante los últimos años, entendiéndose la misma como la falta de oportunidades y la falta de ingreso a seguridad social en el país. Esta cifra ha crecido de un 48.5% en los años 90 a un 84% en cifras de 2021, según la encuesta en COVID. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Y hemos evaluado todo el comportamiento de los flujos migratorios de las personas, por lo cual, tras el anuncio del presidente Iván Duque, del señor ministro de Salud, de generar un mecanismo de flexibilización de la emergencia sanitaria, se toma la determinación que a partir del próximo 1 de mayo se da por terminado el sistema de pico y cédula. Quiere decir que a partir del 1 de mayo todos los venezolanos podrán ingresar a territorio nacional sin este tipo de restricción. Seguiremos estudiando las diferentes medidas, seguiremos trabajando en mecanismos de flexibilización. Es una buena noticia que permite apoyar personas que necesitan movilidad, pero también apoyar la región de norte de Santander y de todos los departamentos de frontera para facilitar este proceso de reactivación económica. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin anunció este martes la creación de un foro de países de la OTAN y aliados que se reunirán una vez al mes para coordinar el apoyo militar a Ucrania tras la cumbre en la base aérea de Ramstein, al sur de Alemania. El objetivo del nuevo foro será permitir que las naciones de buena voluntad coordinen esfuerzos en base a principios de transparencia, integración y diálogo, según Austin. Además, subrayó que, según le comunicó el presidente ucraniano, el apoyo militar suministrado hasta ahora ha tenido un impacto decisivo en el campo de batalla. En este sentido, el secretario de Defensa destacó el anuncio de que Alemania autorizará el envío de 50 tanques con capacidad antiaérea y Canadá suministrará 8 vehículos acorazados. Por otro lado, el secretario de Defensa no descartó un eventual ingreso de Ucrania en la OTAN, que, según dijo, siempre mantendrá el principio de puertas abiertas, aunque se mostró contrario a perderse en especulaciones. 4 personas murieron en un jardín de infancia en el centro de Rusia luego que un hombre armado iniciara un tiroteo. El atacante asesinó a 3 personas y luego se suicidó. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la situación en Mariupol es difícil y puede ser incluso trágica. Así lo afirmó durante su reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El Kremlin además está dispuesto a cooperar con la organización para aliviar a los civiles en Ucrania. La Asamblea General de las Naciones Unidas intenta reducir el uso del veto en el Consejo de Seguridad tras el impedimento que hizo Rusia en una resolución contra su invasión a Ucrania. Sin embargo, la iniciativa tiene 2 años gestándose y no ha sido concretada. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados prevé que el número de afectados por la guerra en Ucrania podría elevarse a 8.3 millones antes del final de este año. Los receptores principales son Polonia, Hungría y Moldavia.
El grupo ruso Gazprom canceló el suministro de gas a Polonia por el ducto de Yamal. Así lo anunció el operador polaco, quien añadió que el país está preparado para obtener el combustible faltante por otras fuentes. Además, Gazprom suspenderá el suministro de gas a Bulgaria desde este miércoles. Buenas tardes. Más de 10 viviendas derrumbadas, cerca de 20 familias damnificadas, un colegio y una iglesia en peligro de derrumbarse en el oeste caraqueño fueron los resultados de las lluvias registradas en los últimos días en Caracas. En la avenida principal de Los Flores de Catia se derrumbaron cerca de 10 viviendas que estaban construidas en la pared lateral de la quebrada Caruata, causando que más de 20 familias quedaran damnificadas y 10 comerciantes perdieran sus locales. Desde hace más de 2 años, la alcaldía de Caracas había registrado las primeras fallas estructurales en las viviendas construidas hace 10 años aproximadamente. Sin embargo, hace un mes fue que decidieron obligar a las familias a desocupar las mismas por el riesgo del derrumbe. Por otra parte, Nicolás Maduro anunció la creación de un fondo para la recuperación de las zonas afectadas. Estoy estableciendo un fondo especial para la atención de las emergencias de lluvia de 10 millones de bolívares renovables. Al ser utilizados se van renovando automáticamente. Otro de los lugares afectados fue la parroquia eclesiástica Sagrada Familia, en el sector Propatria, en donde el deslizamiento de un muro causó graves daños en la parte trasera de la iglesia y colegio que integran el centro religioso. Las autoridades ordenaron la paralización de clases hasta nuevo aviso por los daños estructurales, por lo que 936 estudiantes no podrán retomar sus clases en los próximos días. Aunque la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, aseguró que estaban apoyando a las comunidades, los habitantes del sector señalaron de forma anónima que solo enviaron a una cuadrilla de 10 personas para limpiar el área y no especificaron si van a reparar el muro de contención y los daños ocasionados a la iglesia y el colegio. Las autoridades de la administración de Nicolás Maduro aseguraron que el desbordamiento de las quebradas no se debió a la falta de mantenimiento, sino al cambio climático, por lo que enviarán cuadrillas a las zonas afectadas. Ahora vamos a conocer la situación en los otros estados del país. Habitantes del pueblo de Cubiro, en el municipio Jiménez del estado Lara, manifestaron su preocupación por los daños que causaron las lluvias a la única carretera que conecta al poblado con otras zonas del estado. Cabe destacar que la vialidad del municipio Jiménez en general está deteriorada. Las lluvias no solo empeoraron el estado del asfaltado, sino también inundaron las casas de la zona. Después de 4 horas de lluvia, hemos visto cómo nuestra vialidad ha sido, ya venía mal, pero con esta lluvia, pues por supuesto, el daño que ha causado ha sido aún mucho más. Podemos notar las grandes grietas o zanjas que se le han abierto a la carretera de tierra, donde en una vez se quiso reparar, pero no sé qué pasó con los recursos para reparar esta vía, este trecho tan importante porque es la entrada principal al pueblo. Pero más allá de eso, y más importante y más grave aún, fueron las casas que se nos inundaron escasamente unos metros de acá. El director de Protección Civil en el estado portuguesa, Daniel Márquez, aseguró que se mantienen en alerta ante las fuertes y continuas lluvias que han afectado la entidad. Márquez explicó que las precipitaciones causaron daños principalmente en Acarigua y Araure, sectores en donde los canales y drenajes colapsaron, ocasionando inundaciones, por lo que actualmente se encuentran en constante monitoreo de los ríos y quebradas. El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, informó que los municipios Valera, Boconó y Rafael Rangel se encuentran entre los más afectados por las lluvias. Márquez resaltó que 57 viviendas se han visto perjudicadas por las precipitaciones en la zona de Monte Carmelo. El jefe de la entidad andina también señaló que los gobernadores de Táchira, Mérida y su estado anunciaron que fue activado el comité de riesgo para atender a los afectados.
Mediante un informe presentado a esta instancia, mostró su preocupación por los constantes bloqueos de las redes públicas y privadas de Internet como una medida para censurar a los medios digitales. Carlos Martínez, director de este Comité de Protección para Periodistas, señaló además que empresas como Movistar, Digitel, Inter, Net1 y Supercable comenzaron a bloquear a los medios digitales de acuerdo con lo monitoreado por Venezuela Sin Filtro y un proyecto que igualmente chequea la censura en la Internet. Destacaron las estrategias que se realizan desde BPI TV para que mediante distintos mecanismos garanticen el acceso a la información distinta a la que ofrecen los medios públicos y privados con concesiones para operar en señal abierta de televisión. Puntualizan que estas acciones por parte de las autoridades venezolanas representan un cercenamiento a la profesión y a la libertad de expresión. A lo largo de estos últimos 5 años, organismos internacionales han determinado que en Venezuela se han cometido presuntos crímenes de lesa humanidad, una situación que deja un sabor amargo para quienes han perdido familiares durante las protestas antigubernamentales. Abogados y activistas de derechos humanos han realizado una labor titánica junto a los familiares de las víctimas para pedir que los casos que quedaron en el olvido sean abiertos nuevamente. Hay una exigencia de parte de las víctimas de que no haya impunidad, de que los responsables, tanto los autores materiales como las cadenas de mando, deben ser investigados y deben ser sancionados. Alfaví Venezuela ha venido planteando además que no puede haber ningún tipo de negociación en el país que sacrifique la justicia, que sacrifique la sanción a los responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país. En Venezuela, las Naciones Unidas viene trabajando en 3 terrenos distintos: la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, la Organización Internacional del Trabajo y ahora la Misión de Determinación de Hecho, todos con el propósito firme de exigir justicia. El papel de la Misión de Determinación de Hechos en el país, hay que considerar, no la han dejado ingresar a Venezuela. Sin embargo, tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos hemos estado aportando información a la misión y, por supuesto, existe parte de ellos preocupación por las consecuencias que puedan tener tanto víctimas como activistas de derechos humanos por el aporte que se le dan en sus recomendaciones. Ellos le han dicho al Estado venezolano que deben garantizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y se debe proteger también a las víctimas. La cadena de mando de los cuerpos castrenses de Venezuela también resulta un punto álgido en la investigación por crímenes de lesa humanidad, sobre todo por el encubrimiento de los presuntos responsables. Los que dirigen, los que planifican, los que son los más altos responsables de los funcionarios que salen en los operativos policiales, tienen responsabilidad y también se les investiga y también deben ser sancionados. En algunos casos no solo es omisión, es que han dado la orden de disparar, han dado la orden de actuar de esa manera arbitraria y terminan causando una privación ilegítima de la vida a una persona. Uno de los casos más sonados a nivel mundial y en el estado Lara fue el de Tony Canelón, asesinado en las protestas del 2017 y cuya decisión final de los culpables no fue el resultado esperado. Es muy lamentable la decisión última sobre Tony Canelón porque se había avanzado y hubo un retroceso. Ahí hay unos presuntos responsables que están identificados y es lamentable que se le haya puesto en libertad a quienes estaban detenidos y otros que todavía están solicitados y hay una exigencia de las víctimas y de los familiares de Tony Canelón de que no haya impunidad. Esta decisión es muy preocupante y va en contra del espíritu de la Carta de Entendimiento suscrita entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El trabajo de los activistas por los derechos humanos en Venezuela no para. Por el contrario, cada día se suman esfuerzos para seguir alzando la voz por los injustamente asesinados. Queremos mucho más. Queremos que tengan la posibilidad de acceder a más centros de detención, que tengan posibilidad de acompañar aún más a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que mejoren su relación con las organizaciones de derechos humanos,
que en general es positiva, pero que se puede ampliar y se puede fortalecer. Es un trabajo que nosotros reivindicamos y nos satisface que haya la posibilidad de que a mediano plazo se pueda instalar formalmente una oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Venezuela. Los familiares agradecen a los organismos internacionales el apoyo y también exigen respeto a los gobernantes que en muchas ocasiones han querido mostrar interés por resolver los crímenes que durante las protestas se han cometido. La justicia no es negociable. Es por eso que nosotros les solicitamos a ellos que sean cautelosos al momento de llevar puntos en sus negociaciones. Que nosotros los padres y familiares vamos a seguir exigiendo justicia en un país que nos las ha negado durante todos estos años. Que ahora, de un momento a otro, por toda la presión internacional, ellos pretenden hacer investigaciones aceleradas y muy deficientes para demostrar a estos organismos que están dando una justicia falsa. Contabilizar los presuntos crímenes de lesa humanidad es difícil cuando hay tanto miedo por parte de las víctimas de denunciar lo que pasó. Ante ese silencio, el trabajo de los activistas de derechos humanos es darle voz a cada uno de los mártires que dieron su vida luchando por un cambio de gobierno. A través de programas en diversas áreas, instituciones del Estado colombiano, junto con organizaciones privadas, buscan la masificación de la inclusión socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos. Un ejemplo de ello se lleva adelante en Bogotá, buscando, mediante el Estatuto Temporal de Protección, que las empresas permitan la incorporación de los extranjeros al mercado laboral formal. ¿Dónde encontramos las mayores barreras? Uno, las barreras en la información de Migración Colombia hacia las demás instituciones, donde tenemos unos desafíos de que los sistemas de información acepten el PPT. El segundo, la bancarización. La bancarización es un elemento fundamental. La banca tiene que integrar inmediatamente a los migrantes y facilitar los procesos, pero por ende está basada en la información de Migración Colombia. Luego, allí está el desafío. El tercero tiene que ver con todo el proceso de identidad a partir del PPT en las empresas privadas, que se acepte entre las empresas privadas y se reconozca el PPT como una opción válida. Ahí creemos que la sensibilización con las empresas privadas es fundamental. El otro elemento que también consideramos importante es que toda la convalidación de títulos de personas con muchas capacidades venezolanas, que son montones, creemos que estamos en un buen camino. Hay un primer ejercicio que hace el Ministerio de Educación de convalidación, pero creo que los próximos meses va a ser un trabajo muy articulado con la institucionalidad para que estos títulos y ya con el PPT tengan una posibilidad en el futuro inmediato. Ahora bien, ¿cómo las fundaciones y la representación venezolana reconocida en Colombia están empujando este barco para que llegue a puerto seguro y en el menor tiempo posible? Un migrante se integra realmente cuando tiene estabilidad económica y cuando puede valerse por sus propios medios. Y existen, bueno, lo decían en el foro, hay 82 brechas que todavía no se han podido subsanar frente a esta integración productiva. Entonces creo que ese es el elemento central, la productividad del migrante y cómo generamos rutas y disminuimos esas brechas que les permitan estar estable y no depender del Estado, no depender de las organizaciones ni las ayudas, sino todo lo contrario, ser un ente productivo para la sociedad colombiana e inclusive para construir esa nueva Venezuela que esperamos que llegue. Hemos venido avanzando con estas certificaciones, ya hemos entregado más de 8.000 certificaciones de partida de nacimiento y estamos en ese trámite con la institucionalidad colombiana para que no haya problema en su aceptación de cara a las notarías, a las registradurías y a las distintas instituciones del Estado colombiano. Estas consideraciones se dieron en un foro donde se acordaron alianzas para concretar planes factibles que beneficien a la población migrante y refugiada con intención de permanencia en la República de Colombia. Yecaranda Ramos para BPI TV. Establecemos el presente contacto desde el sur del lago en el estado Zulia. Las inundaciones continúan afectando a los pobladores de los municipios Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre. Aunque el gobernador ya se encuentra en la zona, incluso está atendiendo con el tema de la salud, incluso están realizando un censo para poder saber la cantidad de familias que se encuentran afectadas. Escuchemos parte de las declaraciones del gobernador Manuel Rosales. Del impacto del agua y su extensión
Fíjense que esto había bajado ayer en la noche, por aquí ya no corría el agua, la fuerza era mucho menor y ya hoy fíjense la fuerza que lleva esa agua y ya está creciendo. O sea, no sabemos hasta dónde puede extenderse eso. Fíjense cómo el agua empieza a correr hacia la margen derecha también. De tal manera que no se puede desde el punto de vista hidráulico, técnico o especializado predecir lo que puede hacer el agua aguas abajo. Como el gobernador Manuel Rosales Guerrero lo acaba de informar, va a continuar el recorrido por todo el sur del lago para poder cuantificar cuántas son las familias que se encuentran afectadas por estas inundaciones que hasta el momento continúan debido al desbordamiento de distintos ríos que ingresan al sur del lago de Maracaibo. Es la información que podemos aportar desde el sur del lago de Maracaibo. María Carolina Quintero. Después de 3 días de reuniones entre las centrales de trabajadores, la administración de Nicolás Maduro y la Organización Internacional del Trabajo, voceros sindicales calificaron esta visita del organismo internacional como positiva y esperan sean escuchadas sus exigencias del respeto a la contratación laboral, así como el salario justo y el respeto a la vida sindical en Venezuela. El desarrollo del evento de diálogo social ha sido en un ambiente bastante distensionado. Como siempre, UNET ha dicho lo que tiene que decir en cada espacio que le ha correspondido, no hemos cambiado nuestra postura. Hemos abordado lo que tiene que ver con el convenio 26 y el 144 que se trataría hoy, porque es imposible que haya un diálogo tripartito y consulta tripartita mientras no exista un clima propicio a la libertad sindical. Sindicatos plantearon que fue aceptada la derogación de la resolución 2792 de fecha 11 de octubre de 2018, en el cual se fijaban los lineamientos para las negociaciones colectivas de trabajo y los alineaban a programas de protección social de la administración de Nicolás Maduro. Continúa ahora la exigencia de la liberación de los dirigentes detenidos desde el año 2015 en el país. Nuestra propuesta desde un principio, y es la que vamos a seguir manteniendo, es la instalación de una mesa técnica permanente en Venezuela que le haga seguimiento a todas las denuncias que se han venido haciendo en los últimos años en Venezuela. No podemos decir que no se ha logrado nada en primer lugar, porque esto es un debate, como le estoy diciendo, con vías A. No se pueden resolver 20 años de problemas económicos, políticos, sociales en Venezuela con un foro de 3 días. Nosotros estamos pidiendo, y eso se ha ratificado, es uno de los acuerdos, que este foro sea permanente. La oficina permanente para el foro debe seguir abierto con las reuniones que tengan que hacerse. Nosotros estamos planteando que para el próximo 31 de mayo estén absolutamente libres todos los presos de los trabajadores, porque hay una recomendación del informe de la comisión de encuesta que dice ningún dirigente sindical. Trabajadores rechazaron que por parte de la Central Bolivariana de Trabajadores y otros grupos afectos al oficialismo se haya planteado una petición para la derogación de las sanciones a la administración madurista, pues consideran que este es un tema que no tiene que ver con la realidad sindical de los sectores. Por último, sindicatos informaron que se espera que a partir del próximo 4 de mayo se establezcan una serie de mesas técnicas que revisen los expedientes de los trabajadores que todavía se encuentran privados de libertad. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Es determinante que se hagan cambios estructurales, es determinante que el Poder Judicial, o sea, que la justicia militar deje de ser un apéndice y los funcionarios judiciales sean funcionarios de carrera, sean funcionarios designados por concurso y no sean designados por un funcionario del Poder Ejecutivo como lo es el ministro de la Defensa. Además, la abogada Ana Leonora Costa también señaló que debe atenderse la autonomía de poderes con respecto al nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es algo que nos debe llamar la atención y que debe atender a lo que tiene que ser la autonomía e independencia del Poder Judicial y no a lo que hemos visto hasta ahora, que es la politización de la justicia. Estos dos magistrados, viene uno de la Corte Marcial, de haber estado en la Corte Marcial en el año 2017, y otro de ser parte de la Fiscalía Militar. Asimismo, Acosta insistió que en la justicia militar venezolana no existen garantías judiciales para los detenidos.
Hemos venido denunciando la violación de derechos humanos cuando en estos juicios ante la justicia militar de estos 193 personas que hoy día se encuentran detenidos no se cumplen con las garantías judiciales. ¿Y qué quiere decir que no se cumplen con las garantías judiciales? Que son objetos de detenciones arbitrarias, que son objetos de desapariciones, que son objetos de tortura y además de esto sometidos a juicios sin pruebas, basados en actas policiales o en informes de inteligencia. En algunos casos son condenados sin ningún tipo de prueba, sino solo con un testimonio. Según los estudios de la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia, el mayor número de detenidos militares proviene de presuntamente la Guardia Nacional y el Ejército venezolano. Así lo determinó los estudios que ha realizado la coalición. Estamos hablando en principio de la Guardia Nacional y después del Ejército. Otro de los elementos que nos llama la atención de estas detenciones es que mientras el rango es más bajo, el grado es más bajo, más alto es el número de presos políticos. La organización no gubernamental alertó que la presunta persecución militar tiene que ver con el descontento que hay en ese sector. Así es, Manuel, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela protestaron este miércoles, en específico de las escuelas Luis Racetti y José María Vargas de Medicina de esta casa de estudios, ante la negativa de las autoridades de permitirles el uso del aula magna para su acto de graduación. Escuchemos. En las últimas 2 semanas, la facultad nos ha hecho saber que tenemos que arrancar todos los protocolos para graduarnos en el pasillo de rectorado, porque el aula magna no está habilitada. Entonces, pues, nuestra exigencia va a que haya un compromiso serio y claro hacia las propuestas que se han hecho. Jacqueline Farías en los últimos días nos hizo saber a los ucevistas que pues iban a estar listos los trabajos para julio. Entonces, bueno, nuestra exigencia es que esos lapsos se cumplan y podamos graduarnos en el aula magna. Graduandos se concentraron en los alrededores del aula magna para realizar sus exigencias. Aseguran que la institución les ha dicho que el espacio no podría ser utilizado para su acto de grado debido a un hongo que se encuentra en el interior del lugar. Sin embargo, no se les ha dado hasta ahora una razón o pruebas de la existencia del mismo. Básicamente me siento decepcionada porque es como que trituren tu sueño. Desde que entras a la Universidad Central y más cuando tienes familia que hizo vida en la Universidad Central, a ti te dicen que graduar debajo de las nubes de Calder es una experiencia inigualable. Nosotros como estudiantes y como ya graduandos de la Escuela de Medicina, tanto Luis Racetti como José María Vargas, no nos queremos meter en temas políticos, lo único que nosotros queremos es entrar a la aula magna, lo que nosotros siempre hemos querido para graduarnos, para que nuestros familiares que tanto nos apoyaron estén con nosotros, nos aplaudan los logros que hemos logrado gracias a ellos y nos den el título que tanto necesitamos para poder ejercer nuestra profesión aquí en nuestro país. Estudiantes aseguran que mantendrán estas acciones de protesta hasta ser escuchados por las autoridades de la máxima casa de estudios del país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer realizaron una protesta para exigir la despenalización del aborto en Venezuela. Y exigir y demandarle al Estado venezolano principalmente la derogación de los 4 artículos del Código Penal que criminalizan el aborto, o sea, este derecho humano fundamental de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, desde hace más de 120 años. La representante de la organización no gubernamental Tinta Violeta detalló que el aborto ilegal es la tercera causa de mortalidad materna en Venezuela. La ilegalidad del aborto está relacionada de manera directa con los métodos inseguros del aborto que afectan nuestras vidas y nuestra salud. Desde el año 2015, que fueron las últimas cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, este aborto inseguro se localiza como la tercera causa de mortalidad materna, es decir, acaba con la vida de muchas mujeres, de muchas adolescentes y también de muchas niñas, porque hay que decirlo, muchas niñas han sido violadas y abusadas sexualmente y se ven forzadas a continuar con un embarazo en la niñez. Durante la actividad, las defensoras rechazaron las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, donde llamó a las mujeres a parir por la patria.
Queda explícito cuál es la política que este gobierno tiene hacia la mujer, ¿no? Y entonces concibe a la mujer como la gran paridora, casi que somos paridoras en serie, donde no hay condiciones para esas circunstancias, y entonces, bueno, estamos viendo que toda la precarización recae sobre la mujer, los servicios caóticos, el transporte público también con complicaciones, y entonces además vamos a soportar sobre nuestros hombros toda esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, nos concibe a la mujer como un cuerpo sexualizado, un cuerpo maternizado, dedicado a la reproducción. Las mujeres aseguraron que la legalización del aborto debe ir acompañado de políticas públicas que permitan una educación sexual adecuada y métodos anticonceptivos gratuitos. Según la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa, AVESA, en 2019 se registraron cerca de 15 abortos ilegales diariamente, para un total de 2.200 abortos ilegales en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Mayor miedo es que todas estas casas, que haya hasta un muerto o varios muertos aquí en el sector, con estas torrenciales lluvias de los últimos días, que haya aquí un muerto y se vengan todas esas casas y aquí nos quedemos en el aire prácticamente, porque ningún organismo da respuesta. Al menos 20 familias se encuentran en grave riesgo de perder sus hogares en la parroquia Sucre, específicamente en la comunidad de Isaías Medina Angarita, aquí en Catia, en la ciudad de Caracas. Ellos claman a las autoridades por ayuda. Son al menos una decena de hogares que pueden ceder en cualquier momento y ocasionar una tragedia en el sector. Vecinos afirman que el miedo está latente cada día. Ya está a punto de derrumbarse la casa que está sobre esta casa y puede haber un efecto dominó. Indudablemente, si esta casa se cae, vienen las casas que están detrás de esta casa también. Esto es deprimente, de verdad que es muy deprimente y triste. Pienso en mis hijos, como bien lo dices, tengo 3 muchachos, mi hermana tiene 2, aquí viven 5 muchachos, y de verdad que dejarlos sin casa es triste, porque este es el sacrificio de todos nosotros. Y mi mamá ya es una señora de la tercera edad, igualmente que mi papá. ¿Para dónde los vamos a llevar? La señora Elizabeth Torres es otra de las afectadas por la situación. Un muro de contención que se encuentra detrás de su vivienda se dio el pasado lunes durante las fuertes lluvias que se dieron en el lugar. Tengo que decirlo, en cualquier momento eso colapsa, y colapsa para acá, no es que colapse para mi casa, que mi casa se me dañó, no, es que corremos peligro de muerte, tanto yo, que si de repente estoy en uno de estos cuartos, pero la gente de acá, que se les venga la vía y se vengan las casas. La comunidad afirma que se le han entregado distintos documentos al gobierno local para que se aboque a esta situación. Sin embargo, hasta ahora no han sido escuchados. Afirman que se han mantenido desde hace un año en riesgo sin que hasta ahora las autoridades brinden respuestas. La señora Carmen Meléndez estuvo de campaña por este sector, se le entregó la carpeta de la situación que estaba pasando en la casa y quedó en avisarme, me puso a hablar con un muchacho que se llama Clemente. A él se le entregó la carpeta, en varias oportunidades me contestó la llamada, llegó un buen día en que me dijo la carpeta se extrapapeló, no se puede hacer nada, no se molestó más. Cuando ella vino para este sector a hacer campaña, yo personalmente le entregué a un asistente de ella una carpeta, un informe bien detallado de todo lo que había ocurrido acá, y hasta ahora no hemos recibido. Yo le puse números de contacto, todo le coloqué al pie de la carta, y hasta el presente fecha no hemos recibido, pero absolutamente ninguna respuesta. Las instituciones nos dejaron solos. Ante la inminente llegada de la temporada de lluvias en el país, la petición de esta comunidad es a las autoridades nacionales a que reaccionen y no sea demasiado tarde. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Comer carne o pollo una vez al mes, no poder comprar todos los medicamentos necesarios y vivir bajo la sombra de la miseria. Así transcurre la vida de la enfermera Miriam Guevara, una jubilada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 32 años trabajó esta licenciada en enfermería en el Hospital Miguel Pérez Carreño, al oeste caraqueño, esperando tener una vejez digna con el dinero de su jubilación y pensión.
Hoy la señora Miriam nos asegura que comer carne o pollo 2 veces al mes es un lujo en su mesa. Yo por lo menos casi no consumo pollo y carne, una vez al mes como. Y aquí, ahorita todo aumentado, entonces aumentan el sueldito, una miseria que es lo que aumentan, entonces todo lo ponen y no hay un control. Entonces no me alcanza para nada, es 130. La enfermera de 78 años imaginó que la comida no faltaría en su hogar, que podría seguir ayudando a otras personas con alimentos como era costumbre en su humilde vivienda. Sin embargo, los 130 bolívares que cobra hoy, si acaso le alcanzan para comprar algún medicamento y 3 o 4 productos para alimentarse. Yo pensé que mi vejez iba a ser feliz, que yo iba a poder tener todos mis gastos como era antes, años atrás, muchos años atrás, en los años 80, 90, que yo no estaba vieja, pero uno con un sueldito, uno comía, yo comía pollo, yo comía carne, yo comía todas las proteínas, comía balanceado, comía ensalada, comía de todo, hasta regalaba comida, me sobraba y yo regalaba. Hoy en día eso no me alcanza para nada. Entonces, ahorita yo no estoy viviendo feliz, yo no vivo como debe ser, yo vivo mal. ¿Cómo es posible que mi sueldo ahorita vaya a ser 120.000 bolívares mensual? ¿Qué como? ¿Cómo hago yo para sobrevivir con eso? Ah, no puedo. La señora Miriam tuvo 2 hijos, uno de ellos le tocó irse a trabajar junto a su esposa y 4 hijos a las minas en el estado Bolívar. Mi hijo se tuvo que ir a las minas, de Cantaura para las minas, porque allá no hay fuente de trabajo. Encima de que no hay fuente de trabajo, él se tuvo que ir para las minas. Allá están esos niños metidos en estas minas allá que no estudian, no nada, y yo sí quisiera saber de mis nietos y no hay yo qué hacer. Actualmente ella vive en Cantaura, estado Anzoátegui, lugar en donde no recibe los pocos beneficios que otorga la administración de Nicolás Maduro. Allá es pequeño ese pueblo y allá no nos toman en cuenta. La bolsa nos la venden cada 2 años y encima de que nos la venden cada 2 años nos quitan el azúcar, nos quitan el aceite, nos quitan la leche. Entonces, ¿qué? Lo que dejan es puro arroz, grano y más nada. La enfermera solo espera que el Estado tome en cuenta las exigencias de los jubilados y pensionados antes que sigan falleciendo ante la indiferencia de las autoridades. Un estudio del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela reveló que el 90,1% de los encuestados dejó de tomar sus medicamentos por la falta de dinero, mientras que 90,9% recibe ayuda de algún familiar que vive en el extranjero. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Esta movilización se produce tan solo un día después de que finalizaran las reuniones tripartitas entre la Organización Internacional del Trabajo, la administración de Nicolás Maduro y la clase trabajadora del país. Hoy queremos una respuesta y salidas del gobierno ante lo que están haciendo. Ayer en la OIT no hubo acuerdo porque el gobierno considera que no está violando normas. Y si no está violando, ¿por qué nosotros estamos aquí en la calle? Tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a tener un salario. El respeto a las contrataciones colectivas fue otro de los puntos abordados durante la manifestación, al considerar que en estos momentos el Estado venezolano viola este derecho. Hoy ella está reclamando que elimine el instructivo ONAPRE, que hace muchos años, en el año 2018, se implementó ese instructivo que viola las convenciones colectivas, los derechos convenios y los derechos adquiridos de los trabajadores. Trabajadores hicieron un llamado a movilizarse este 1 de mayo, Día del Trabajador, en una concentración que saldrá desde la iglesia La Coromoto en El Paraíso hasta la avenida San Martín. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La encuestadora señaló en su más reciente publicación que el candidato izquierdista Gustavo Petro cuenta con 43,6% de intención de voto para la primera vuelta, mientras que Federico Fico Gutiérrez, candidato de derecha, alcanza un 26,7%. La diferencia porcentual es de 16,9% para quienes se perfilan como los favoritos a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.
Por su parte, Rodolfo Hernández reportó el 13,9%, seguido de Sergio Fajardo con 6,5%. Los candidatos con menor intención de voto son John Milton Rodríguez con 1,5%, Enrique Gómez 1,1%. Tanto Ingrid Betancourt como Luis Pérez tienen el 0,5% de respaldo. Cabe destacar que el voto en blanco se llevó el 5,7% en la encuesta Inbamer. Se estima que tanto Petro como Gutiérrez vayan a segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Colombia. Quería saber si está confirmada la participación del presidente Joe Biden en la cumbre, que esto de alguna manera ratificaría su compromiso con el hemisferio, y adicionalmente saber si hay planes o si esta cumbre puede ser la semilla para lo que fue en principio la Cumbre de las Américas, una integración de los países de América, tomando en cuenta todo este tema de la invasión de Ucrania, cómo la Unión Europea ha actuado en conjunto, que los países de América puedan tener esa integración comercial, de seguridad. ¿Esto es posible a raíz de este nuevo encuentro de los países? Mira, como anfitrión, el presidente Biden va a estar y va a ser parte de la cumbre, absolutamente. Él tiene ese compromiso y ha estado ya teniendo muchas conversaciones con diferentes representantes de los gobiernos latinoamericanos. Y como dijiste tú, Gaby, especialmente ahora en este momento tan crítico donde hemos visto que la agresión de Rusia contra Ucrania, esos ataques a un país soberano, es un momento para que todos en el hemisferio estemos firmes en apoyar la gobernanza democrática y también reafirmar el compromiso que tuvimos, que compartimos en el 2001 en la cumbre que tuvimos en Canadá. Y la segunda pregunta, la hace Mario Pentón, si se invitará a Cuba, Venezuela y Nicaragua a esta cumbre de las Américas. Una de las cosas que quiero recordar es que la democracia está en el centro de cada cumbre y nosotros hemos estado teniendo conversaciones con la Casa Blanca. Al final es el presidente el que va a decidir a quién va a invitar y a quién no va a invitar, pero estamos firmes en no darle audiencia a gobiernos que han violado derechos humanos, que no tienen el compromiso de proteger instituciones democráticas. Por eso yo pienso que en involucrar y tener el compromiso y las conversaciones con miembros de la sociedad civil en los países que tal vez no van a participar en la cumbre va a ser sumamente importante. Pero al final esas invitaciones las va a decidir el presidente y pronto vamos a saber quién va a estar invitado y quién no.